diario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Yo me miro aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. Martes 3 de septiembre de 2019, bienvenidos a este espacio de opinión, expresión popular. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida al gobernador encargado de la provincia de La Suay, doctor Javier Martínez. Nos viene a dar a conocer las actividades que viene desarrollando desde que ha asumido estas funciones importantes, que ha realizado también nuevos proyectos como son el recorrer los barrios de diferentes sectores en la provincia de La Suay y de esta manera escuchar de ellos las necesidades que tienen, que son varias. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, estimado Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que es importante el trabajo que se ha venido realizando. Hemos tenido muchos temas justamente de seguridad, diferentes situaciones con la minería también, en el caso de Pucú, la minería ilegal, otros temas de actuaciones en el tema de Molleturo también. Hemos ido de una o de otra manera frenteando todos estos temas que se nos han venido presentando, pero a la vez también nosotros hemos tratado de ir implementando diferentes proyectos, diferentes actividades a nivel de los barrios acá en Cuenca y también a nivel de toda la provincia, ¿no? Uno de los objetivos es atender a la provincia en su totalidad. Hemos tenido la posibilidad de reunirnos, de conversar con diferentes alcaldes para tener y conocer las necesidades de los cantones de nuestra provincia y desde el Ejecutivo poder generar ese apoyo, ese respaldo para que podamos mejorar la situación de los diferentes territorios dentro de la provincia. Hemos tratado siempre de hacer estas visitas, de estar en territorio justamente con la finalidad de conocer esas necesidades. Estamos con el proyecto actualmente de recorrer los diferentes barrios. Tenemos ya a nivel de la ciudad, al menos acá en Cuenca, ya tenemos un mapeo, un mapa de calor que se le conoce, de las zonas más complicadas, más conflictivas, que nos generan más problemas en temas delincuenciales aquí en la ciudad de Cuenca. Pero también en nuestros barrios tenemos ciertos lugares donde se están generando complicaciones, robos de domicilios, robos de vehículos, el tema de la misma venta o microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Y eso nos genera y nos trae problemas, identificar esos lugares, a veces los parques que lamentablemente hay personas que los utilizan de mala manera, que utilizan para libar, para realizar actividades que están fuera de lo cotidiano y de lo normal, ¿no? Entonces es importante a través de estos recorridos poder identificar este tipo de lugares y proceder con las instituciones que tengan la competencia para hacerlo. Por eso es que los recorridos nosotros lo hacemos de forma interinstitucional. Ahí participa la Intendencia General de Policía,
participa el ECU 911, la Policía Nacional, incluso la empresa eléctrica Centro Sur también nos presta su contingente ahí para poder tomar acciones inmediatas en el caso de que esté alguna falla con lo que es el alumbrado público, que tengamos la necesidad de cambiar alguna luminaria. Eso es lo importante de estos recorridos, poder tomar acciones inmediatas. Hace algún tiempo atrás estuvimos visitando algunos barrios en el sector de Miraflores y estábamos con la intendencia, estábamos con la comisaria en ese momento y se pudo identificar que había una tienda que estaba vendiendo licor y estaban consumiendo dentro de este espacio, de esta tienda, lo cual está prohibido, no se lo puede hacer. Cuando se acerca a hacer la revisión correspondiente, se puede determinar que la tienda tampoco contaba con los permisos correspondientes, entonces obviamente eso amerita una sanción y son acciones inmediatas, porque esto es lo que muchas veces nos genera inconvenientes. El tema de los libadores en la vía pública nos genera riñas y lamentablemente solo aquí en la ciudad de Cuenca, en lo que va del año, hemos tenido algunos inconvenientes, incluso muertes violentas por los temas de riñas de personas que han estado libando, y eso es lo que también la Policía Nacional se preocupa por evitar y que estos hechos fatales no sucedan. ¿Cuáles han sido, doctor, las necesidades que dan a conocer los representantes de los barrios? Sí, justamente hemos tenido muchas necesidades, ¿no? Por lo general, siempre una de las principales es la posibilidad de incrementar el número de policías en cada uno de los circuitos a los que pertenecen estos barrios, estas jurisdicciones. Lamentablemente ahí nosotros lo que hacemos más bien es una reorganización y dependiendo de las necesidades obviamente podemos nosotros reorganizar al nivel de la ciudad de Cuenca, de la provincia, justamente el personal policial. Hemos dado refuerzos en algunos casos. Tuvimos en Quinta Chica, nosotros hicimos un recorrido ya por este barrio. Lamentablemente después de eso ocurrió un delito de agresión sexual en contra de una joven de aproximadamente 21, 22 años, que son temas que nosotros los hemos conversado con la Policía Nacional. Son situaciones que no podemos permitir, que esto no se puede empezar a generalizar, y obviamente en el sector hicimos un refuerzo justamente de Policía Nacional. Ahí nos da resguardo y apoyo el GOM, el Grupo de Operaciones Motorizadas, justamente para resguardar esa zona y evitar que nuevamente sucedan estos inconvenientes. Estuvimos haciendo el recorrido en Quinta Chica y lamentablemente ahí vivimos una problemática que es bastante fuerte y es compleja, ¿no? Ahí pudimos identificar que hay muchos senderos. Muchos de estos senderos obviamente no son autorizados o fueron abiertos simplemente para que la gente pueda acudir a las zonas donde coger sus buses. Y claro, al no ser legalmente habilitados estos senderos, no se puede generar iluminación en estos lugares, no se los puede adecuar o readecuar justamente para que tengan un poco más de seguridad para el tránsito de las personas y obviamente seguridad, temas de seguridad ciudadana. Obviamente hay que ir tomando ciertas previsiones y ciertas precauciones, por eso es que en este lugar se incrementó ya el número de policías que están haciendo patrullajes, y así vamos identificando la problemática, ¿no? Así podemos de alguna manera generar soluciones de forma la más inmediata posible. Hay otras situaciones que vamos a tener que analizar, como es por ejemplo la iluminación de una nueva calle, de una nueva vía pública que haya sido abierta o habilitada. Eso tendrá que analizar la empresa eléctrica Centro Sur, establecer los estándares de las distancias que debe tener cada uno de los postes, pero eso ya son temas que se los maneja tal vez a mediano o largo plazo. De ahí obviamente lo que nosotros podemos cumplir de forma inmediata se lo hace en ese momento, inclusive, ¿no? Para poder mejorar la seguridad de los ciudadanos. Ahora también estamos con un proyecto, como lo decía, no podemos olvidar, la provincia tiene sus cantones, son 15 en total, no podemos nosotros descuidar los otros cantones aparte del cantón Cuenca. Entonces estamos ahí generando un proyecto, esperemos que ya desde esta semana podamos implementarlo para acudir a los cantones y desde los cantones hacer despacho un día completo como gobernación.
con el apoyo de nuestros jefes políticos y de las oficinas que tenemos, las jefaturas políticas que tenemos en cada uno de los cantones, poder hacer despacho desde estos lugares y así un poco conocer más a profundidad la realidad, ¿no? La realidad de cada uno de los cantones, las necesidades y obviamente tratar de implementar cualquier situación. Los cantones tampoco no están ajenos y no son diferentes a alguna problemática que podamos tener acá. Pero obviamente ahí debemos conocer y con la misma medida tratar de ayudarles y apoyarles de la mejor manera. Importante entonces que el representante del gobierno nacional esté presente en todos los cantones de la provincia de La Suay. ¿Es un pedido de ellos o es un proyecto de la gobernación? Es un proyecto propio, estimado Mauricio, es un proyecto propio que nosotros venimos a implementar, ¿no? Yo tengo la ventaja de al momento en la parte interna de la gobernación contar con un equipo muy bueno y que me ha sabido apoyar en estos 3 meses que han sido fuertes, que hemos tenido que afrontar muchísimos inconvenientes, problemas, pero siempre hemos tratado de reunirnos con absolutamente todos los sectores, todos los gremios, jubilados, artesanos, temas de minería, ahora justamente que estamos con los temas de inicio de clases. Entonces eso nosotros lo hemos venido manejando y a mi equipo de trabajo yo siempre le he dicho, vean, yo a veces de estar aquí en el escritorio me aburro, necesito salir, necesito estar con la gente, necesito recorrer y necesito, no porque desconfíe de la gente, pero prefiero yo constatar el problema, verificar el problema y dar las soluciones y coordinar con las instituciones que sean competentes para solucionar los inconvenientes y más no que me vengan a contar, porque no es lo mismo y a veces se puede interpretar de mala manera cualquier situación que se pueda dar. Entonces esa es un poco la idea de por qué nosotros hemos estado ejecutando este tipo de proyectos, este tipo de visitas a lo que son territorio, ¿no? Y vamos a continuar, es un trabajo arduo, cansado, fuerte, pero tenemos que seguir adelante y obviamente esto lo hacemos en beneficio de los ciudadanos principalmente. Señor gobernador, en meses pasados en la ciudad de Cuenca se realizó la Asamblea por la Seguridad. Desde el Consejo de Seguridad Ciudadana Cuenca se han analizado los pedidos que se realizaron durante este día. También la gobernación de La Suay formó parte de esta Asamblea Ciudadana. ¿Se tiene algún resultado ya de los trabajos que deben realizarse acerca de los pedidos que se realizaron ese día? Sí, con Policía Nacional nosotros hemos venido trabajando, no hemos dejado de hacerlo. Recordemos que previo a la Asamblea de Seguridad Ciudadana que se realizó acá en la ciudad de Cuenca, nosotros en los momentos más complicados, recordemos que tuvimos en los meses de mayo, junio, tuvimos situaciones bastante complejas, exactamente, el robo a algunos locales comerciales, lamentablemente tuvimos algunas muertes violentas, todo se 4, acumuló. Exactamente, en poco tiempo se dieron una cantidad de delitos importantes que conmocionaron a la ciudad y con razón, ¿no? Con justificada razón. Desde ese momento nosotros implementamos un cambio de estrategia completo en la Policía Nacional. Incluso ahí tuvimos un apoyo importante también de la ministra María Paula Romo. Ella nos de forma inmediata dispuso el traslado acá a la ciudad de Cuenca, específicamente de 100 policías para reforzar lo que eran los ejes investigativo y el eje preventivo, y obviamente eso nos dio resultados bastante importantes. Empezó nuevamente, se retomaron algunas investigaciones, seguimientos que se estaba haciendo a grupos delictivos, y eso nos dio resultados casi inmediatos. Se empezó a desarticular algunas bandas y desde ese momento hasta la fecha nosotros hemos venido viendo cómo la policía va dando resultados del trabajo que tenemos. Hasta el momento hemos tenido y seguimos teniendo algunos temas o algunos delitos que nos conmocionan, que nos molestan más que nada, como son por ejemplo el robo a accesorios de vehículos y el robo a personas.
Lamentablemente, decirle a la ciudadanía y ofrecerles de que vamos a tener 0 delitos en la ciudad de Cuenca es bastante complejo. Estamos trabajando para disminuir los porcentajes de delincuencia y tener siempre en el límite. Nosotros nos manejamos con un cuadro de mando integral. Muchas de las veces la gente o a veces personas que no están de acuerdo con el trabajo que se viene realizando, tratan de alguna manera de menospreciar el tema de las estadísticas, ¿no? Para nosotros son fundamentales las estadísticas, para nosotros son importantes las estadísticas, porque en base a eso nosotros podemos ir haciendo un comparativo de los años anteriores, de cómo se ha venido trabajando y tratar de mantener los porcentajes e incluso reducirlos. Nosotros tenemos un resultado muy importante en este año, en lo que va de este año 2019. Hasta la fecha, entre enero y agosto del 2018, nosotros hemos tenido 26 muertes violentas, siendo el 2018 uno de los años con menor número de muertes violentas. Para el 2019, en lo que va del año, entre enero y agosto del 2019, hasta la fecha tenemos 15 muertes violentas. O sea, tenemos una reducción importante de muertes violentas en lo que es el Azuay, y eso es por un trabajo que ha venido desarrollando la Policía Nacional en controles que ha venido ejecutando, y también estos cambios de estrategia nos han venido dando resultados. Esto es básicamente lo que necesita la gente, ¿no? La gente necesita que se le dé mayor seguridad, mayor tranquilidad, más allá de la percepción, sea positiva, sea negativa, son las acciones. Siempre lo hemos conversado, muchas de las veces, claro, lo que genera impacto, y a veces las redes sociales también nos juegan en contra, digámoslo de alguna manera. Si ocurre alguna situación, muchas de las veces la gente prefiere publicarlo en sus redes sociales cuando sufre algún tema de delito. Prefiere publicar y nunca se denuncia. Entonces, claro, en redes sociales el tema está dando la vuelta y obviamente parecería que ha incrementado. Nosotros necesitamos la denuncia. Tenemos que cambiar esa cultura. Yo sé que muchas de las veces es por temas de falta de tiempo, o a veces me robaron el celular y ya no, para que mejor me compro otro, no voy a estar perdiendo mi tiempo, o a veces llegamos a las instituciones competentes y hay que hacer fila y es un problema, no me atienden rápido. Pero tenemos que cambiar esa cultura. La denuncia para nosotros es importante, porque en base a la denuncia nosotros podemos generar estos mapas de calor e identificar en dónde son los lugares donde están actuando los delincuentes. Y en base a eso podemos activar a nuestras unidades especializadas de la Policía Nacional para que generen las investigaciones y obviamente procedan a la detención de estos delincuentes. Y esto lo hemos hecho, ustedes recordarán, hemos desarticulado bandas dedicadas a robar casas acá en el sector del Cebollar, pudimos desarticular ahí a una banda. Tuvimos en el tema del Valle Blanco también la detención de una persona que se dedicaba al microtráfico, y sabemos que alrededor del microtráfico también se dan un sinnúmero de delitos, ¿no? El mismo robo a personas, robos para poder obtener los recursos para consumir las drogas. Entonces son situaciones que nosotros hemos tratado de ir bajando. Detuvimos a una banda que estaba cometiendo varios delitos a mano armada acá en la ciudad de Cuenca. Entonces son resultados importantes que va dando la policía. Lamentablemente la noticia negativa es la que siempre genera más impacto, ¿no es cierto? Pero cuando ya se dan los resultados tal vez no genera esa misma fuerza, ese mismo impacto. Pero es por esa razón que nosotros damos a conocer el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional. Hemos tenido también el tema de la crítica, de que por qué acá no se firma un acuerdo, no se firma un convenio. Yo creo que debemos tomar en cuenta que hay una relación bastante positiva y más bien nos hemos unido con el municipio para trabajar por la seguridad de la ciudadanía. Aquí en Cuenca y a nivel general en el Azuay, nosotros tenemos activados operativos constantes en coordinación con los jefes políticos, tenientes políticos, con los comisarios de los diferentes cantones, con la misma Intendencia General de Policía, con el intendente que
continuamente está haciendo los operativos especializados y específicos para detectar cualquier anomalía o abuso que se pueda generar en contra de la ciudadanía. Entonces todo esto nos ha ido dando resultados positivos. El Consejo de Seguridad Ciudadana como ente coordinador, es un ente coordinador dentro de la ciudad de Cuenca específicamente, nos ha apoyado también bastante, y esa es una de las funciones y las finalidades para las que fue creado el Consejo de Seguridad Ciudadana, justamente para brindar apoyo a las instituciones dedicadas o que tienen como competencia algún tema de seguridad a nivel local y a nivel nacional. Entonces ese apoyo es importante. Las cámaras del Consejo de Seguridad Ciudadana ya están vinculadas con el ECU 911 y eso es importante porque podemos disponer de estos medios también, incluso para la prevención de delitos. Y es en los lugares. Exactamente, es en lo que se ha venido trabajando. Y a veces son situaciones que no se conocen, pero en el último mes, en el mes de agosto, tuvimos 318 casos que fueron registrados a través o identificados a través de las cámaras de seguridad del ECU 911 y obviamente se pudo detener a estos delincuentes que estuvieron activados, ¿no? Ahí me indicaban en una de las visitas que hice al ECU 911 como en el sector del mercado 9 de octubre una persona, los controladores del ECU 91 ya más o menos les identifican, tienen ya de alguna manera más entrenada su visión para poder detectar este tipo de situaciones anómalas, de situaciones delictivas. Entonces se veía como una persona, estaba el dueño de una camioneta descuidado, había dejado la camioneta estacionada, había bajado unos paquetes para dejar dentro del mercado y esta persona se subió a la paila de la camioneta, se bajó un paquete de las cosas, de los bienes que estaba comercializando esta persona y se iba llevando y después se unió a un grupo. A las 2 cuadras, gracias al seguimiento de las diferentes cámaras que existen en el sector, se le pudo identificar a esta persona, la Policía Nacional llegó y la detuvo. Entonces son formas también de prevenir el delito y que nos aportan la seguridad de forma oportuna y de forma ágil. Entonces en esos temas nosotros ya hemos venido trabajando. Obviamente esto es constante, no vamos a decir que ya se hizo todo y que está solucionados los problemas en la ciudad de Cuenca, no es así. Esto es un trabajo constante, cada vez tenemos incremento de población por diferentes circunstancias, migración, por el mismo crecimiento que se da de la población, migración extranjera, migración nacional que llega acá a la ciudad de Cuenca, y eso tenemos que ir controlando y eso es el trabajo que estamos haciendo de forma cotidiana. Entonces, más allá de eso, yo creo que el trabajo coordinado nos ha dado resultados muy positivos y el apoyo que se le ha dado a la Policía Nacional también ha sido fundamental para poder tener estos resultados positivos. De que tenemos algunos delitos y se siguen cometiendo, los hay, pero sí pedirle a la ciudadanía y también que por favor hagamos las denuncias correspondientes. Nosotros las estadísticas registramos desde 3 instituciones directamente, no nos inventamos las estadísticas, no son números que a la policía simplemente se les ocurre o les sale del pensamiento, sino son números que tenemos de 3 instituciones. De ahí está Fiscalía General del Estado, el ECU 911 y también las mismas UPCs de la policía. Porque en estos 3 lugares se puede hacer cualquier tipo de denuncia con respecto a delitos y todo eso queda registrado. Entonces, en base a eso nosotros generamos las estadísticas o el cuadro de mando integral que se le conoce. Los porcentajes para el mes de agosto han sido mucho más positivos. Tenemos una reducción del 26% de delitos en general. Hay delitos que todavía se mantienen con porcentajes un poquito más altos, como es el robo de vehículos, el robo de accesorios de vehículos, el robo a personas, lamentablemente. Y también tuvimos una situación en algunos casos este mes de robo a domicilios. La banda que estaba cometiendo este tipo de delitos fue desarticulada, pero seguimos con las investigaciones para determinar si hay otras personas que estén actuando también con estos temas. No podemos en muchos de los casos hablar de
de grupos delictivos como tal, porque este tipo de delitos son más delitos de oportunidad, como se les conoce, ¿no? Si estamos andando lamentablemente a veces con un celular en la mano por la vía pública y nos arranchan, pues eso es un delito de oportunidad, o está un vehículo estacionado en alguna vía pública, y obviamente sin las seguridades correspondientes, pues los delincuentes aprovechan y cometen el delito, más que ser una banda organizada dedicada específicamente a este tipo de delitos, ¿no? Entonces vamos identificando, a veces cuando es muy disperso es complicado porque es el seguimiento a una persona específica que está cometiendo el delito y no es a un grupo delictivo. Pero bueno, con las estrategias de la Policía Nacional se están teniendo resultados importantes y seguiremos trabajando para dar mayor seguridad a nuestra provincia. Doctor, en las últimas semanas se ha podido notar que de parte de la Policía Nacional se ha logrado capturarlos en delito flagrante a varios accesoristas. Este trabajo es a raíz de monitoreo de cámaras y también del trabajo investigativo que realiza la Policía Nacional. Sí, efectivamente. Normalmente los patrullajes que se realizan con la Policía Nacional dan como resultado este tipo de situaciones. Ya identifican a personas que están cometiendo delitos y proceden a la detención inmediata, ¿no? Y como es un delito flagrante, pues se pone a órdenes de las autoridades correspondientes para que siga el procedimiento. Hemos tenido, y sí es bastante preocupante, por ejemplo, han habido casos que se han detenido a personas y tienen 7, 8 detenciones previas y están nuevamente en las calles realizando las mismas actividades ilícitas que lo venían haciendo antes de las detenciones. Y más preocupante aún fue el caso de esta persona que estaba dedicada al microtráfico y que tenía aproximadamente 62 detenciones previas. Entonces son situaciones que realmente nos preocupa mucho, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nosotros en base a eso ya tuvimos una reunión muy importante con el doctor Simón Valdivieso, director provincial del Consejo de la Judicatura. Estamos haciendo un análisis en realidad, más allá de tratar de responsabilizar a una institución. Yo creo que ese no es el objetivo, porque pueden haberse o cometerse errores por diferentes instituciones durante un proceso, ¿no? Puede ser que haya un error de la Policía Nacional al no levantar un parte policial adecuado, puede haber un error en la fiscal por tomar una decisión errónea o también por un juez, ¿no? Entonces, lo importante es identificar dónde estamos teniendo el problema, cuál es el inconveniente y darle solución a eso. Yo creo que la reunión fue bastante positiva, simplemente ya me informaron esta semana que ya tenían todos los datos justamente de los procesos judiciales que se han llevado adelante a través de las flagrancias, y obviamente nosotros haremos un análisis para identificar cuáles son las razones o qué es lo que está pasando ya el momento o posterior a la detención de un delincuente que ha sido detenido en flagrancia, ¿no? Y identificar cuáles son las razones de por qué obtiene nuevamente la libertad. Cuando tenemos este tipo de situaciones tenemos que accionarnos y coordinar de forma conjunta con el resto de instituciones para dar solución a los problemas, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Vamos a seguir haciendo este análisis, tendremos una nueva reunión no solo con el director provincial del Consejo de la Judicatura, sino también convocaremos al fiscal para de forma conjunta identificar la problemática, pues, y dar solución y evitar que este tipo de situaciones sucedan y dar esos resultados que siempre la ciudadanía espera, ¿no? Doctor, una de las problemáticas que en meses pasados le tocó afrontar fue disturbios en torno a la minería en el cantón Molleturo, en la parroquia Molleturo. Existieron considerables daños en las unidades policiales. ¿Cuál ha sido el proceso que se ha desarrollado ahí? Sí, bueno, nuestro objetivo y uno de los principales funciones que tiene la Policía Nacional es justamente la seguridad ciudadana y el control del orden público. Esos son los objetivos que en realidad tiene la Policía Nacional, y la Policía Nacional es el ente rector en estas dos situaciones a nivel nacional.
Lamentablemente hace aproximadamente un mes y medio tuvimos este inconveniente en el sector en la parroquia Moyoturo, en el sector del ingreso a Río Blanco, a la comunidad de Río Blanco, a lo que es la concesión minera que existe ahí también, y justamente hubo una agresión a 2 policías. No se estaba haciendo ningún tipo de intervención, no era un grupo grande de policías, eran 2 policías que estaban en un patrullero haciendo un patrullaje de rutina justamente para evitar que haya cualquier tipo de delito justamente en ese sector, ¿no? Porque hemos tenido denuncias de que han habido robos de ganado, el delito de abigeato como se lo conoce, y que obviamente a nosotros también nos preocupa ese tipo de situaciones, y en la zona rural estamos generando acciones para también evitar este tipo de delitos que es común lamentablemente en esta zona rural, en las zonas rurales, ¿no? Entonces simplemente llegó 2 grupos de personas en 2 camiones y procedieron a agredir a los policías, y lo más preocupante es que les despojaron de sus pertenencias, de sus dotaciones. ¿Se recuperaron las armas? Hasta ahora no se han podido recuperar las armas, y eso es un llamado importante a la ciudadanía, incluso del mismo sector, que si es que está en posesión de ellos estos equipos, estas armas de dotación inclusive, que sean devueltas. Obviamente nosotros estamos generando todas las investigaciones necesarias, identificando a las personas que cometieron este hecho, porque no podemos dejarlo en la impunidad. Realmente fue una agresión fuerte que se les dio a los 2 policías que fueron víctimas, se les tuvo que atender, inclusive permanecieron una noche en el hospital Vicente Corral Moscoso, justamente para prevenir y determinar que no tenía o que no había consecuencias de gravedad en las agresiones, ¿no? A pesar de haber sido bastante fuertes, no era una situación que implique riesgo en su vida. Vamos nosotros a seguir trabajando, tenemos conocimiento de que hay agresiones inclusive entre las mismas comunidades, ese tipo Existen de cosas. 2 grupos, dice, sí. El que está a favor de la minería y los que están en contra. Sí, lamentablemente se ha dado una división en Moyoturo, se ha dado una división de 2 grupos, los que se hacen llamar los mineros y el otro grupo antimineros o protectores del agua. En realidad aquí yo creo que no estamos para dividir, yo creo que aquí ya debemos enfocarnos en cuál es la realidad. La concesión minera y las actividades mineras en el sector están suspendidas por un fallo judicial, y nosotros hemos sido muy respetuosos de eso, Tuvimos muchas críticas con respecto a la implementación de policías hace 2 fines de semana, un día sábado, que estaban convocando a una marcha pacífica para la instalación de unas plumas. Obviamente ya la instalación de las plumas, la justicia, tengo entendido que ya algunos comuneros del sector han puesto una denuncia con respecto a este tema, y ya la justicia determinará cuál es la resolución con respecto a las plumas, ¿no? Pero más allá de eso, sí implementamos un contingente policial importante ese día, no por amedrentar ni por tratar de humillar, como lo dijeron en algún momento a la ciudadanía, a la gente del sector, sino básicamente para dar protección. Hay antecedentes gravísimos en Moyoturo, Mauricio, gravísimos. Desde años anteriores se han venido dando situaciones complejas. Ha habido la quema del campamento, ha habido agresiones a policía. Tenemos un policía que hace 2 años fue herido en la cabeza y que incluso hasta el momento no puede tener una recuperación adecuada para tener su vida normal. Hemos tenido la agresión a los 2 policías, tenemos agresiones constantes entre estos 2 grupos dentro de la parroquia Moyoturo. Yo creo que debemos tener claro el tema, o sea, ya no va a haber ningún tipo de ingreso, o nosotros no estamos habilitando las vías para que ingrese los dueños de la concesión minera, sino básicamente tenemos que cumplir con la disposición constitucional, que es resguardar el orden público en ese lugar, y en eso vamos a trabajar. Los antecedentes de violencia en Moyoturo históricamente han sido conocidos por el Cantón Cuenca. Entonces tenemos que tener las previsiones necesarias para evitar que estas agresiones se salgan de las manos. Por el momento nosotros vamos a continuar con los patrullajes, vamos a continuar con los operativos en Moyoturo
como en cualquier parte de Cuenca y como en cualquier parte de la SUAY, porque tenemos que resguardar y proteger la seguridad de los ciudadanos. Más allá de eso, nosotros tenemos sumamente claro el panorama, el fallo judicial está ahí y no vamos a hacer ninguna intervención mientras esto esté vigente. Doctor, ¿cuántas armas de dotación fueron? En esta última oportunidad fueron las 2 armas de dotación de los policías las que fueron robadas prácticamente. Sí, a raíz de la agresión se les quitó las armas de dotación y los chalecos también antibalas. No existen responsables hasta el momento. Nosotros tenemos identificados ya a sospechosos, ¿no? Que los mismos policías nos dieron la información y los pudieron identificar, porque el resto de personas estuvieron encapuchadas. Entonces fue prácticamente una operación que aparentemente incluso hasta fue planificada. Entonces nosotros estamos haciendo las investigaciones correspondientes y tomaremos las acciones necesarias. O sea, son hechos delictivos que no pueden quedar en la impunidad. Daños al Estado también. Claro, por supuesto, la patrulla quedó prácticamente destruida, sus llantas, sus parabrisas, sus vidrios fueron destruidos, golpes importantes que tiene también la patrulla. Entonces son situaciones que nosotros no podemos dejar en la impunidad. Doctor, continuando con las actividades que usted ha venido desarrollando, una de ellas también que se ha dado en la última semana es acerca de los inconvenientes que se suscitaron en el Centro de Reclusión Social Turi. Justamente acabamos de pasar el resguardo de las Fuerzas Armadas que también realizaban el filtro antes de ingresar al CRS Turi. Todos estos controles han ido dando sus resultados. Estos procesos han sido ordenados desde la Presidencia de la República. Este fin de semana se suscitó un amotinamiento en el CRS en el cual se utilizaron ciertos protocolos de seguridad. Sí, efectivamente, el día domingo pasado tuvimos una situación bastante compleja también en el CRS de Turi. Nosotros acudimos al lugar a hacer presencia y también apoyar, ¿no?, en la coordinación incluso entre las diferentes instituciones, ¿no? No era una sola institución la que ayudó aquí. No, aquí estuvo presente Policía Nacional. A ver, tengamos claro un tema, ¿no? Claro un tema. El Ministerio de Gobierno no es el encargado del sistema penitenciario, no es el encargado de los centros o la administración de los centros de rehabilitación social. La entidad encargada de administrar los centros de rehabilitación social es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Esa es la institución encargada de la administración. La Policía Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, da y presta su contingente para poder mantener la seguridad. Exactamente. Entonces, lo que hicimos en este hecho que se dio a raíz de una suplantación de identidad, porque una persona privada de la libertad tenía, como todas las personas privadas de la libertad, su derecho a la visita íntima, pero en este caso salió una persona diferente a la que efectivamente le correspondía salir a esa visita íntima. Y eso implica una sanción, porque es una falta al reglamento interno del Centro de Rehabilitación Social. Y obviamente se iban a tomar las medidas necesarias para poder sancionarle a esta persona privada de la libertad. Cuando esto sucede, lamentablemente se empiezan a comunicar entre ellos y piensan y mal informan a la población penitenciaria de que un grupo importante de personas privadas de la libertad van a ser trasladadas fuera del Centro de Rehabilitación Social, a otro centro de rehabilitación social. Lo cual no era cierto, bajo ninguna circunstancia se tenía planificado para ese día un traslado, y esto activó a las personas privadas de la libertad, lamentablemente cometiendo actos bastante violentos. En primera instancia prácticamente secuestraron a un miembro de la Policía Nacional, con agresiones bastante fuertes. Nos preocupó en su momento muchísimo la situación que estaba viviendo el policía. Más allá de eso, creo que es importante
ser solidarios con el policía que arriesgó prácticamente su vida haciendo y en el cumplimiento de su trabajo. Por suerte no tuvimos que lamentar consecuencias fatales, pero sí es un llamado de atención importante a lo que sucedió ese día. Inmediatamente la Policía Nacional se activó, unidades especializadas inclusive llegaron al lugar, como son el GOE, el HUMO, para poder apoyar en el control a la Policía de Contingencia Penitenciaria, y obviamente se tuvieron resultados importantes. Lamentablemente existió destrucción durante estas horas. Considerables daños. Exactamente, daños importantes. Y daños a situaciones que ya se vinieron trabajando justamente en el estado de excepción declarado por el gobierno nacional. Son 125 cámaras que fueron destruidas el día domingo en el Centro de Rehabilitación Social. Prácticamente el policlínico quedó devastado en lo que es el ala que daba la atención a los pabellones masculinos. Está completamente destruido, los equipos fueron destruidos, camillas, implementación que se utilizaba ahí para la atención. Medicinas también fueron sustraídas de la bodega de farmacia. Entonces esto es un servicio que se da a las personas privadas de la libertad. Y esto va en desmedro de ellos mismos. Van a ser afectados ellos mismos. Por supuesto. Ahora vamos a tener el inconveniente de cómo hacer la atención, porque esto va a tomar su tiempo hasta que podamos recuperar. Hay que hacer una nueva inversión ahí para poder rehabilitar nuevamente este lugar. Las cámaras del policlínico quedaron destruidas. El cielo raso del policlínico destruido. O sea, no solo las desconectaron, sino las destruyeron, rompieron las cámaras, y esto es un daño importante porque requiere de recursos para poder nuevamente invertir ahí y retomar todas las actividades. Lamentablemente esto tendrá que suspenderse hasta que nuevamente se pueda activar, se pueda recuperar todos esos bienes y reactivar los servicios. Lamentablemente, a pesar de las quejas que existan desde el Centro de Rehabilitación Social, es un servicio que se daba, Mauricio, de lunes a domingo, de forma constante y permanente, y eso va en desmedro directo de ellos. Obviamente habrán quejas de que ahora no se les está atendiendo. ¿Cómo les atendemos si ellos mismos destruyen el lugar en donde se hacían las atenciones de salud? Más allá de eso, hubo otras seguridades destruidas, radios de comunicación que existían en las garitas fueron destruidos, destruyeron algunas puertas de celdas, candados. Entonces es una situación que realmente nos preocupa mucho. Es la primera situación de un amotinamiento que se da en la ciudad de Cuenca. Sí, en Turi es la primera vez, hemos tenido algunos inconvenientes, sí, riñas, no mayores, pero no a mayor, el tema de las huelgas de hambre, por ahí quemas de colchones, pero no hemos tenido en realidad una actividad de este tipo en el CRS de Turi. Más allá de eso, la Policía Nacional, yo creo que es también importante felicitar porque actuó de una forma muy profesional. En realidad se activó de una gran manera. También agradecer al Ejército, a la tercera división del Ejército Tarqui, que nos brindó su contingente, nos dispuso 100 hombres y nos apoyó en toda la zona perimetral externa del centro de rehabilitación. ¿Dónde se cerró? Exactamente, justamente para evitar cualquier situación, ¿no?, de posibles evasiones. Cuando se genera este tipo de alborotos dentro de un centro de rehabilitación social, siempre es la intención generar caos para cometer diferentes tipos de infracciones, ¿no? Se cumplió con los procedimientos. Se cumplió con todos los procedimientos y la Policía Nacional retomó el control del centro de rehabilitación social. Esto, obviamente, como dice la Constitución, como lo dice la ley, con el uso progresivo de la fuerza. Era necesario, ya que la actitud era extremadamente violenta de las personas privadas de la libertad. Lo importante es que no tuvimos consecuencias fatales, no hubo ningún muerto, sí hubieron 3 personas privadas de la libertad heridas, pero principalmente heridas
que fueron producidas entre ellos mismos, no fueron heridas provocadas por la Policía Nacional, a diferencia de nuestro policía que fue herido justamente por las personas privadas de la libertad. Entonces yo creo que eso es importante destacar, el trabajo que se realizó. Tuvimos un apoyo incondicional por parte de las autoridades nacionales, la ministra María Paula Romo, el viceministro también, general Pazmiño nos apoyó, incluso estuvimos con la presencia del aeropolicial activado acá en la ciudad de Cuenca, justamente para ayudarnos a visualizar y darnos apoyo desde el aire. Con el ECU 911 también estuvimos activados, verificando cámaras exteriores y obviamente identificando cualquier situación anómala que podíamos tener de forma adicional. Entonces yo creo que conformamos un gran equipo de trabajo, se generó un gran contingente y eso nos ayudó a tener un resultado positivo. ¿Cuánto tiempo duró todo este amotinamiento y el operativo que realizaron? Aproximadamente esto fue desde las 9:30 de la mañana hasta se retomó el control aproximadamente a las 12:15 del mediodía, pero obviamente tuvimos que hacer presencia adicional hasta verificar algunas situaciones, el tema de los daños. Estuvimos presentes, verificamos de forma personal los daños realizados en el policlínico, en el pasillo general de los pabellones, algunos daños a cámaras, a vidrios blindados, justamente incluso hubo destrucción de algunos de ellos. Más o menos estuvimos activados hasta las 5:30 de la tarde, de ahí de forma inmediata procedimos a realizar la denuncia en la fiscalía. Prácticamente quien puso la denuncia fue la directora del Centro de Rehabilitación Social como máxima autoridad del centro, y obviamente estuvimos aproximadamente hasta las 7 de la noche activados con el tema del CRS el día domingo. Tal vez, doctor, ¿existe preocupación por los medicamentos sustraídos por parte de los PPLs y otros artefactos pueden ser de peligrosidad? Sí, por supuesto. Más bien nosotros estamos ya generando, una vez que tengamos identificado cuáles fueron efectivamente los daños ocasionados ya con mayor certeza y claridad, y también cuáles han sido los objetos sustraídos, se van a generar operativos dentro del Centro de Rehabilitación Social, como se lo ha venido haciendo de forma cotidiana, para recuperar todos estos bienes sustraídos de los diferentes pabellones. Doctor, este lunes inició ya un nuevo periodo escolar. Previo a eso, el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, ordenó a todos los gobernadores, jefes políticos y tenientes para que se desarrollen operativos de control para evitar la especulación del alza de precios tanto en uniformes escolares como también en los útiles. ¿Se ha cumplido con estos procesos? ¿Se están desarrollando los operativos y hasta cuándo lo van a realizar? Sí, Mauricio, nosotros hemos venido desarrollando ya desde hace 2 semanas atrás los operativos de control de precios de útiles escolares, el control de precios de uniformes también. Justamente esto ha sido con un objetivo de beneficiar a los padres de familia, ¿no? Y evitar que en esta época justamente de inicio de clases se dé especulación de precios o se dé un incremento abusivo de los precios de los diferentes útiles escolares. Nosotros vamos a mantener estos operativos durante esta semana de inicio de clases. Tomemos en cuenta que el inicio de clases en esta semana va a ser escalonado de diferentes niveles para evitar un caos en realidad en la ciudad. Y nosotros nos mantendremos también incluso extendidos hasta la próxima semana con los operativos, no solo a nivel de la ciudad de Cuenca, estamos activados en toda la provincia con el apoyo de los comisarios, de los jefes y tenientes políticos, que la disposición ha sido bastante clara, ¿no? Continuar con los operativos de control y obviamente evitar que haya perjuicio. Esto estamos nosotros trabajando por una educación justa y obviamente esa es la disposición de nuestro presidente Lenín Moreno. Más allá de eso, hemos hecho diferentes tipos de reuniones y visitas también. Previo al inicio de clases nosotros hemos hecho visitas a unidades educativas. Exactamente, a diferentes unidades educativas con la finalidad de constatar la realidad, temas de infraestructura, cómo está la situación de las unidades educativas para recibir a los estudiantes, que cumpla con los servicios básicos que debe cumplir y obviamente no se genere ningún tema de inseguridad dentro de los centros de estudios.
También nosotros el día viernes realizamos una reunión interinstitucional con instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ejército, estuvo Guardia Ciudadana, EMOV, Bomberos, Cruz Roja, estuvo la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos, nuestro Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el ECU 911, justamente con la finalidad de generar un plan de contingencia para este inicio de clases, ¿no? Brindando la seguridad necesaria a los ciudadanos, a los padres de familia y a los mismos estudiantes el momento que retoman las actividades escolares. Adicionalmente se está manejando también diferentes campañas a través de redes sociales. Una de ellas es el buen uso y el respeto al disco pare que está instalado en los busetas de transporte escolar, ¿no? La obligatoriedad también de tener el disco pare de cada una de las unidades de transporte escolar. Sí, es obligatorio, eso es obligatorio, no pueden circular si es que no tienen este implemento, pero más allá de eso la campaña va dirigida a que nosotros aprendamos y nos eduquemos al buen uso y al manejo de este disco pare. Este disco pare, cuando el momento que sea activado, es importante, es como un disco pare en las esquinas de las calles, ¿no? En las intersecciones de las vías. El vehículo que está detrás o que está delante debe detenerse, porque esto va a significar que los niños, las niñas, los jóvenes que están haciendo uso del transporte público van a cruzar una calle y obviamente así evitar accidentes de tránsito. Son nuestros hijos, son nuestro futuro y tenemos que respetar eso, no podemos irnos en contra de la ley. Por más apuro que tengamos, en algunos casos debemos respetar este tipo de situaciones porque es para el bien de todos. Esas son campañas que hemos venido realizando, que hemos venido desarrollando. Más allá de eso, nosotros vamos a continuar con los análisis, con las visitas a los diferentes lugares, justamente para identificar cualquier situación anómala que podamos tener. Doctor, también la disposición del primer mandatario ha sido el controlar a las instituciones fiscales para que no incrementen, particulares, para que no incrementen sus matrículas y sus pensiones. ¿Se ha dado ya las directrices, en este caso al ente correspondiente, para que realice estos controles? Sí, estamos nosotros verificando cuáles son las instituciones particulares o privadas que han incrementado sus valores correspondientes al año anterior, al periodo estudiantil 2018-2019. La disposición del señor presidente ha sido sumamente clara. Se debe respetar el mismo valor del año anterior para este nuevo periodo 2019-2020. Estamos nosotros identificando, porque no son todas las escuelas o colegios privados o particulares que han hecho incrementos en los precios. Estamos identificando cuáles sí efectivamente lo han realizado y obviamente tomaremos las medidas correspondientes. Estamos haciendo un análisis con el Ministerio de Educación y una vez que tengamos ya el informe correspondiente se dará la disposición para que obviamente podamos de alguna manera llegar a cubrir esta situación. Tal vez no sea la devolución del dinero, pero sí sea un descuento en las próximas pensiones, justamente para poder recuperar ese de valor los establecimientos que ya lo han hecho. Que ya lo han hecho, exactamente, que ya lo han hecho. Entonces, obviamente, hasta el momento el problema es con las matrículas que ya se han pagado, porque las pensiones ya se los irá pagando de forma mensualizada, ¿no? Pero estamos ya justamente esperando este análisis y una vez que tengamos la respuesta, de forma inmediata ya actuaremos en los diferentes colegios y escuelas particulares. Doctor, ¿ha existido algún tipo de anormalidad en los controles que han desarrollado las librerías o en donde se comercializan los uniformes escolares? No hemos encontrado un incremento de precios, más bien se ha mantenido. Hemos hecho un control en diferentes establecimientos, en diferentes locales comerciales que se dedican a la venta de estos útiles. Ahí hemos tenido más bien algunas quejas con respecto a los libros que utilizan en las escuelas particulares y en las escuelas privadas, porque tomemos en cuenta que los textos para las escuelas fiscales son gratuitos. Eso es importante que la ciudadanía también conozca para evitar ser engañados. Los textos serán entregados por parte
de las mismas unidades educativas de los estudiantes para el uso durante el año escolar. Con respecto a los otros libros, nosotros estamos haciendo un análisis de algunas denuncias que ya tenemos. Excesivos costos, dicen, de algunos editoriales. Textos, exactamente. Entonces, nosotros estamos haciendo un análisis con respecto a este tema y poder nosotros apoyar. Tengamos en cuenta que una de las normas establecidas es justamente que la lista de útiles, la lista total de útiles, es decir, lo que son útiles escolares más lo que son textos y libros, no debe sobrepasar el salario básico unificado. Esa es la condición específica y eso es lo que estamos tratando de controlar. Lamentablemente a veces, para desviar un poco la atención, lo que nos hacen es, primero mando solo la lista de útiles escolares y en otra lista diferenciada lo que son los libros y los textos. Lo que cuesta más que los útiles escolares. Ahora estamos teniendo algunas denuncias también de padres de familia y es importante que lo hagan. ¿A dónde pueden denunciar, doctor? Pueden denunciar a la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación o a sus direcciones distritales, o también a la Intendencia General de Policía. Son los lugares que tienen la competencia justamente para actuar en este tipo de casos y obviamente poder generar las sanciones. Las denuncias son necesarias, no es solo la llamada telefónica a los medios de comunicación o simplemente subirlo en las redes sociales. A nosotros la denuncia por escrito nos da la posibilidad de hacer un seguimiento y efectivamente evidenciar estos cobros indebidos. En algunos casos estamos teniendo denuncias de que la lista de útiles escolares también es excesivamente larga, que incluso contiene ciertas cosas o ciertos útiles que ni siquiera van a ser utilizados durante el año. Entonces ese tipo de situaciones también tratamos de verificar para evitar que se dé un abuso indiscriminado en la compra de útiles que tal vez no tenga un uso adecuado. Es ya las denuncias que están realizando los padres de familia. Entonces nosotros en base a las denuncias podemos actuar y podemos ir a los lugares donde que efectivamente se está cometiendo algún tipo de ilícito o algún tipo de abuso. ¿Son confidenciales las denuncias, doctor? Sí, por supuesto. Porque me imagino que ese es el miedo del padre de familia al denunciar y tener represalias con los Exactamente, hijos. Sí, yo creo que ese es uno de los principales temores que tenemos en muchos casos, ¿no? El temor de que ¿qué le va a pasar a mi hijo durante el año por haber yo denunciado alguna irregularidad? Pero no, el tema de las denuncias son confidenciales, no es que vamos a las escuelas o a los colegios a decirle, a ver, este señor le denunció por este tipo de situaciones o por este tipo de irregularidades, sino se inicia a raíz de la denuncia la investigación. Ya tenemos abiertos algunos procesos dentro del Ministerio de Educación que se están investigando y obviamente se tomarán las acciones necesarias el momento que ya determinemos que existió algún tipo de actividad ilícita. Doctor, al darse a conocer la medida del presidente de la República que los útiles escolares, incluidos los libros, no debe sobrepasar un salario básico unificado, de darse casos ya aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, ¿cuáles son los procesos que se van a realizar en las unidades educativas que han infringido esto? Bueno, primero iniciaremos el proceso. Nosotros siempre somos muy respetuosos a la ley, a la normativa. Se debe dar un debido proceso, iniciar un proceso sancionatorio a la unidad educativa, a la escuela o al colegio que infringió esta normativa, y obviamente de determinarse el hecho, pues tendrá la sanción correspondiente, ¿no? De acuerdo a la gravedad y si es que efectivamente incumplió esta norma. Entonces eso es el procedimiento que se hace a través del Ministerio de Educación, ya se lo tiene plenamente identificado y establecido, y no nos temblará la mano, estimado Mauricio. Si es que hay que sancionar, se lo hará sin ningún temor, porque obviamente no podemos dejar la impunidad, y el objetivo del presidente de la República es justamente proteger al padre de familia de los abusos que a veces son víctimas. Y esto se ha dado, me imagino,
a través de tantas denuncias año tras año que no existía en el control de los precios de los libros, más que nada en diferentes instituciones educativas privadas, doctor? Sí, justamente eso es lo que nosotros estamos tratando de identificar, cuáles son estas editoriales que realmente están generando un cobro excesivo de algunos textos de educación, tomando en cuenta que tenemos otra alternativa, los mismos textos que se generan desde el gobierno nacional. Podríamos ahí generar alguna alternativa, en eso estamos también analizando y obviamente beneficiar a todos los padres de familia. Aquí la educación tiene que, por más que tengamos condición de particulares o de privados, siempre yo creo que debe haber un acceso y una oportunidad de que todos podamos tener una educación más justa. Doctor, para finalizar el último tema, se ha trabajado conjuntamente con la Municipalidad de la ciudad de Cuenca en operativos, diferentes lugares, diferentes sectores de la urbe. Esto han dado paso a una considerable disminución de eventos que han causado alarma en la ciudad. Sí, efectivamente nosotros hemos venido, ese ha sido uno de nuestros objetivos, ¿no? Tratar de generar una coordinación importante con las diferentes autoridades seccionales, sean GATS parroquiales, sean GATS cantonales. Yo creo que es importante que nosotros podamos hacer esa coordinación. Lo hemos venido haciendo y nos ha dado resultados muy importantes. Más allá de eso, yo creo que hay una situación que ya la hemos conversado, no solo con el alcalde, sino con algunos concejales de de acá del municipio. Justamente es eso, el tema de las ordenanzas. Hay que actualizarlas, hay que mejorarlas. Terminal terrestre no se puede trabajar por la normativa del uso de suelo. Exactamente. Entonces, yo creo que hay varias situaciones. El día de mañana tenemos una reunión importante también para poder identificar. Cuenca es hermosa, Cuenca es una ciudad espectacular y que creo que todos debemos quererla y respetarla. Y hay lugares turísticos preciosos aquí en nuestra ciudad que lamentablemente a veces por la falta de una normativa efectiva se han convertido en lugares incluso hasta peligrosos. Entonces la idea, y mañana vamos a tener una reunión justamente con el señor alcalde, vamos a tener una reunión con el Ministerio de Turismo, con la Policía Nacional, para poder tratar de recuperar estos lugares, o recuperar definitivamente estos lugares y evitar que se conviertan en lugares peligrosos y que obviamente eviten que vengan turistas acá a visitarnos, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía a tiempo y tomar acciones oportunas es lo que nos ayudará a salir adelante y evitar que este tipo de situaciones sucedan. Pero sí, efectivamente, tenemos ordenanzas que están vigentes desde el 87, tenemos ordenanzas desde el 97, que ya están caducas, pues la ciudad ha crecido, la ciudad no es la misma de hace 30, 20 años, y obviamente hay que ir nosotros evolucionando de acuerdo, y la normativa debe ir evolucionando de acuerdo al crecimiento y hacerlo mucho más ordenado. O sea, todos en realidad tenemos derecho a trabajar, a hacer nuestras actividades, pero obviamente dentro del marco legal y obviamente respetando los lugares donde se lo pueda hacer. Entonces, obviamente no podemos dejar que sigamos creciendo como una ciudad desordenada para poder sancionar también. Hemos tenido muchos casos y yo he estado presente y he podido visualizar en los operativos que hemos hecho conjuntamente con la Intendencia de que hay lugares, hay bares que no cumplen ni los mínimos requerimientos para ser considerados lugares de diversión nocturna. En el centro histórico, así es, démonos cuenta, doctor, existen los centros de diversión nocturna, pero en su mayoría no tienen salidas de emergencia. Exactamente. Son casas antiguas. Exactamente, que generan un riesgo incluso para la gente. No hemos tenido ninguna desgracia que lamentar, pero tenemos que evitarlo, ¿no? Porque no ha pasado, vamos a pensar toda la vida de que no va a pasar. Hemos entrado a lugares que prácticamente no tienen, son cuartos pequeños y no tienen, como usted bien lo dice, salidas de emergencia. Ventilación. En algunos casos no tienen ventilación.
los alambres todos colgados por las paredes, en los techos, y eso obviamente nos preocupa, porque puede en cualquier momento suceder algún accidente, y son casas antiguas que todos sabemos que un incendio en esos lugares podría ser fatal, no solo para una casa, sino para un barrio entero. Entonces debemos generar un respeto, debemos tener las condiciones y poner claras las reglas del juego para evitar que tengamos inconvenientes. Y asimismo, cuando existen sanciones, nosotros clausuramos y hemos clausurado 1, 2, 3, 4 veces, pero justamente porque no tenemos una ordenanza que nos determine y nos defina de una forma adecuada el uso de suelo, simplemente la gente lo que hace es ir a cambiar la razón social del local comercial y continúan nuevamente con un nuevo nombre, y estamos jugando al gato y al ratón. Clausuramos y ellos después abren. Cambian tienen unas 2, 3 clausuras, llegamos a la clausura definitiva y cambian el nombre, pero siguen utilizando con la misma finalidad. Necesitamos una ordenanza donde que ya definitivamente se prohíba esa actividad en el caso de que exista una clausura definitiva. Entonces, son varias situaciones que ya lo hemos estado conversando, tengo entendido, hemos tenido el apoyo incluso de algunos concejales, ya se está avanzando justamente en estos proyectos, y es importante que podamos nosotros tener este respaldo como Policía Nacional, como Intendencia. Para nosotros es un apoyo y un respaldo para efectivamente poder actuar en estos casos y evitar que se nos desordene la ciudad. Hace aproximadamente 1 mes y medio hicimos un operativo asimismo en el centro de la ciudad, donde en la calle Gran Colombia y Esteves de Toral, si no mal recuerdo la dirección, clausuramos un local de diversión nocturna clandestino, prácticamente un prostíbulo clandestino. Justamente ahí incluso la Policía Nacional tuvo que actuar de una manera diferente para poder acceder a este lugar, y se pudo evidenciar lo que hay ahí adentro. ¿Cómo podemos en pleno centro de la ciudad tener este tipo de lugares? Obviamente hay la zona de tolerancia que seguramente ya que se reubique. Tendrá que ser reubicada, no es el hecho de simplemente coartar un derecho al trabajo, pero sí tiene que ser reubicada. Ya no, claro, antes del sector este de la zona de tolerancia, para la ciudad le quedaba lejos, tomando en cuenta que la ciudad era el centro, pues nada más. Pero ahora ya está prácticamente dentro del casco urbano, ¿no? Entonces, todos esos cambios tenemos que ir dándole nosotros. Y todo esto, doctor, depende de las ordenanzas que lleguen, en este caso los ediles. El pedido también lo realizaba el doctor Jorge Cabrera, porque que incluyan en la ordenanza para que esta sanción vaya al propietario del inmueble. Y de esta manera ya no estén jugando con esto del cambio de las razones sociales. Exactamente, yo creo que esa también sería una de las alternativas y una de las soluciones para que no, si no entraba otro arrendatario y seguía con el mismo negocio, y obviamente podríamos estar clausurando muchísimas veces, y eso no tiene un efecto positivo para nosotros como autoridades, y tampoco para la ciudadanía, que sigue viviendo los mismos problemas día tras día. Entonces yo creo que ya cuando podamos tener estos proyectos desarrollados, cuando se haga la aprobación de las nuevas ordenanzas, vamos a tener la posibilidad de tener una ciudad más controlada y ordenada. Doctor, queremos agradecerle la invitación a este programa de opinión, en donde damos a conocer las actividades que ustedes desarrollan al frente, en su caso, de la Gobernación de la SUEI, durante este periodo que usted está al frente de la misma, en donde se han desarrollado importantes actividades, proyectos nuevos como visitar a los barrios y también ahora visitar a los cantones de la provincia de la SUEI, un día como usted lo ha dicho, y de esta manera ampliar las necesidades. No, muchísimas gracias, Mauricio, a ustedes, Telecuenca, que siempre nos ha abierto las puertas acá para poder informar de todas las actividades que nosotros realizamos, y yo creo que eso es importante. A través de ustedes como medios de comunicación realmente podemos dar a conocer todo el trabajo que se realiza, un trabajo sacrificado de muchas horas y de pocas horas de sueño, créame. En realidad es un tema que lo hemos venido realizando y lo hacemos con mucho cariño, porque consideramos que tenemos la vocación para hacerlo, y obviamente es importante que podamos beneficiar a nuestros ciudadanos. Yo siempre lo he dicho, soy cuencano, soy azuayo,
yo de aquí no me voy a ir, terminaré esta oportunidad que me han dado de estar al frente de la gobernación y regresaré a mi casa, y yo quiero exactamente lo mismo que cualquier cuencano y que cualquier azuayo, ¿no? Poder estar en una ciudad tranquila, ordenada, y que podamos vivir en paz. Más allá de eso, pues agradecerles y seguiremos desde aquí coordinando con todas las instituciones del Ejecutivo desconcentrado con la finalidad de beneficiar y llegar a todos los rincones de la provincia. Doctor, muchas gracias por su presencia, amigos televidentes. De esta manera finalizamos Expresión Popular. Quédese en sintonía de Telecuenca y disfrute de su programación.